Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de vuelta en la segunda parte de la clase de hoy y ahora vamos a ver un poquitito de lo que es pintura neoclásica. Eh, es muy importante entonces que sigamos en mente con las características que vimos en lo que es arquitectura, ¿no? Esto que decíamos, el racionalismo. Entonces, por eso yo les traje esta imagen que es para comparar algo de lo que es pintura barroca, ¿se acuerdan? Con la neoclásica. Digamos, como a simple vista, cuáles son las características que podemos definir como que se diferencian, ¿no? Entonces, por un lado teníamos a la señora que fríe huevos, ¿sí? Con un fondo oscuro muy impactante y con la iluminación que teníamos desde arriba. En esta imagen lo que encontramos es una iluminación general, no sé si lo pueden ver, pero ven que no es que solamente está enfocado el cuerpo de las mujeres y lo demás está en penumbras como ocurre acá, ¿no? Sino que se ve todo hasta los detalles de la pared del fondo que habría como un relieve. Entonces ahí tenemos la primera diferencia. Después, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, voy a hacer un super zoom, si quisiéramos recortar la figura, por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo quisiera recortar, no tengo un borde nítido, o sea, podría cortar, ¿no? Pero queremos decir, por ejemplo, acá la mano. ¿Y dónde empieza dónde termina la mano y dónde empieza el fondo? No lo tenemos definido. ¿Por qué? Porque en realidad acá el artista, que es barroco, priorizaba el color por sobre la línea. En cambio acá las figuras están completamente definidas, es un contorno bastante lineal, ¿sí? Donde nosotros si queremos lo recortamos completamente del fondo. Entonces una de las principales características cuando lo vemos así es el contorno nítido, ¿sí? Es una figura clara, no hay un esfumado que lo confunda con el fondo, ¿sí? Entonces también lo que se dice del neoclásico es que va a priorizar de alguna forma la línea por sobre el color. ¿Se acuerdan que en el barroco decíamos, no, es más importante el color, la mancha, que la línea? Bueno, en el neoclásico cambia la cuestión, es la línea la que predomina y el color está como al servicio de la línea. Bueno, después les cuento unas cositas más, pero la luz eh, se vuelve difusa en algunos momentos, en algunas ocasiones, pero es una luz general, ¿sí? Puedo ver toda la escena. Esto es muy importante. Entonces, acá tenemos un poquito la comparación. Obviamente, el barroco es mucho más dramático, ¿sí? Hay expresividad, si vemos el rostro del niño preocupado o de la mujer, y en los personajes del neoclásico son un poco idealizados, ¿no? No es narigona, son como mujeres perfectas. Entonces, ahí vemos un poquito, en principio, las características que diferencian a la pintura barroca de la neoclásica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros recién decíamos, bueno, en arquitectura observaban a los griegos y observaban a los romanos con ejemplos físicos, ¿no? Ellos fueron excavaciones, como decíamos, ¿se acuerdan en Apolo de Beldevere? Estaba ahí, lo tocaban. ¿Qué pasa con la pintura? No se encontraron vestigios de arqueológicos, hablamos, ¿no? De pinturas, porque eh, en general, si se usaba algún tipo de pergamino, obviamente no en tela, no han sobrevivido. Lo único que sobrevivieron fueron algunos pocos murales y sobre todo murales hechos con mosaico. Entonces, los ejemplos de pinturas de las excavaciones van a ser pocos. Entonces, no tienen tantas referencias como se tiene de la arquitectura y de la escultura. Quizás, por ejemplo, algunas cerámicas, algún bajo relieve, pero tiene que ver con la escultura. Entonces deciden que van a seguir por el tema que venía trabajando con la arquitectura y la escultura. Bueno, acá algunas características que es lo mismo que veníamos recién diciendo. Línea racional, ¿sí? Línea racional. Contorno nítido. Color no tan importante, sino que es la línea. Y esto que ven acá, que dice grisalla, yo ahora les voy a mostrar una imagen. Esta es una chiquitita, pero ahora les muestro otra. La grisalla es una técnica que se usaba, sobre todo se empezó a usar en el Renacimiento,
Muchas veces los pintores, para generar volumen, en vez de trabajar con el color y trabajar con luces y sombras a partir del color, lo que hacían era hacer una composición completamente blanco y negro y después le daban una veladura arriba. Entonces ya el volumen lo trabajaban desde el blanco y negro, como ven acá. Entonces a esta pintura se le da una veladura, que es una capa, acuérdense, de pintura muy translúcida, muy transparente, de color. Y directamente ya estaba dado el volumen, el color se le daba posterior, no sé si se entiende. Bueno, y la luz difusa en algunas ocasiones, ¿sí? ¿Qué significa esto? No hay detalles superfluos, como va a ser quizás el barroco, o, mejor dicho, el rococó, que había un montón de angelitos, un montón de hojitas. Bueno, acá no. Se va a trabajar alrededor de los personajes y alrededor del tema. Por eso dice destacar el tema, ¿sí? No va a haber detalles que nos distraigan, sino que lo que queremos es mostrar el tema. ¿Y qué temas va a haber? Allí vamos a ver, ¿sí? La idea, como siempre, la pintura tiene otras cuestiones detrás, es como de alguna forma reeducar o regenerar en la sociedad, mostrando esto, ¿sí? Virtudes ciudadanas. Esto también se va a dar a través de lo que es la música, a través de la literatura. En unas clases más adelante vamos a hablar de la literatura mínimamente. Pero entonces, ¿qué quiere decir virtudes ciudadanas? Y las cuestiones cívicas, lo que es moral, lo que no. Entonces, el tema de la pintura neoclásica va a venir por ese lado. Si lo comparamos con lo barroco, no va a ser tan religioso. ¿Se acuerdan que el barroco eran todos los santos, los mártires? En este caso va a haber mártires, pero van a tener que ver con héroes griegos, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien ejemplificado ahora. Pero la cuestión es mostrar una moralina, es una pintura moralina. ¿Se acuerdan que el rococó era bastante poco moral? Entonces el neoclásico se propone contradecir completamente el rococó. Entonces acá yo les traje un pintor que se llama Bien, de apellido, que en realidad está ahí entre el rococó y el neoclásico. Es una transición, pero cuando hablamos de transición es una transición técnica, o sea, cómo trabaja la pintura, no tanto el tema. Entonces, este va a ser, ¿por qué lo traigo? Porque va a ser el maestro, o sea, el profesor, maestro, pintor, que va a enseñarle a uno de los pintores más importantes neoclásicos, que es Jacques Louis David, que ahora les voy a mostrar más adelante. Y además este pintor también estuvo en la academia y fue pintor del rey alrededor de 1780. Entonces, de alguna forma, esto es todo en Francia, no sé si se los dije recién, entonces de alguna forma también sienta estas bases. Acuérdense también que estaba este hombre Mengs, que se los nombré en el anterior video, que también se acuerda que él decía que en realidad la naturaleza era imperfecta y que con el arte lo que había que hacer era superarla, era reestructurar a la naturaleza. Una cosa recontra diferente de lo que va a suceder en el futuro de la historia del arte, ¿sí? Bueno, ahí estamos, se me corta un poquito, porque no tengo el wifi muy malo, pero a todo el mundo le está pasando lo mismo, así que si se corta en el audio, lo sabremos después, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué temas? Entonces decíamos, acuérdense que cuando empezamos a ver neoclásico, en la anterior clase, habíamos hablado que sucedían un montón de eventos políticos juntos, ¿no? En el continente, en el nuevo continente, en el nuevo mundo, en Estados Unidos y también en Europa. Entonces, de alguna forma, el neoclásico va a estar retratando estos hechos, pero, y acá es importante saberlo, muchas veces va a estar dominado por ideologías y eso lo vamos a ver por Napoleón. O sea que se van a retratar hechos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, a través de mitos también se va a hablar mucho, pero Napoleón va a estar ahí molestando y después el arte se va a convertir en algo propagandístico. Sí, esto lo vamos a ver ahora detallado. Entonces, los temas van a tener que ser históricos. Entonces, este es el momento, ¿se acuerdan que en el barroco hablábamos
de estos nuevos géneros en pintura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la pintura, el cuadro de historia, la pintura de historia era la más importante y por la que más se pagaba, ¿no? Entonces, este es el momento en el que los pintores más importantes son los que hacen los cuadros de historia, donde se muestran hechos, pero nunca los hechos son en digamos, cuando está sucediendo, por ejemplo, supónganse, Napoleón gana una guerra. No se muestra a Napoleón luchando, sino cómo termina ganando o cómo está por ganar, ¿sí? Nunca están contando como una cuestión historiada. Ahora me van a entender. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Obviamente son todos temas serios, ¿sí? Y muchas veces se va a hablar de los héroes como sacrificados, ¿sí? Bueno, entonces un poquito de lo que es la composición, que ahí se me chispoteó la palabra, composición. La composición, bueno, otra vez vamos a volver a este concepto de lo ideal, ¿sí? Entonces esto lo vemos acá, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en el barroco en realidad si era narigón, hacía narigón, si era viejo, hacía viejo, si tenía arrugas, hacía arrugas? Bueno, olvídense acá, va a volver no tan idealizado, pero va a estar muy idealizado, ¿sí? Por ejemplo, acá estos personajes están los retratos idealizados con una musculatura, ven, perfecta. Eso va a cambiar del barroco al neoclásico, es muy evidente. Después, esto que dice método cuadrícula. No sé si alguno hizo alguna vez dibujo, este método te saca mucha expresividad al dibujo, lo hace muy duro, es un dibujo que se vuelve impersonal. Y el neoclásico lo va a usar mucho porque van a ver que quizás se vuelve un poco impersonal. ¿Sí? El método de la cuadrícula, este también es grisalla, ¿sí? Y después, bueno, desnudo heroico. ¿Qué significa? Que depende la escena y depende el tema, ¿no? Se van a dibujar desnudos, pero sobre todo de lo que es la figura masculina, ¿sí? Mostrado como héroes. Y en general, como vemos acá, ¿ven? Con los genitales ocultos. Y la figura femenina, en general, siempre vamos a encontrar, como yo les digo, siempre hay eh, excepciones, pero en general el masculino es desnudo heroico, con los genitales cubiertos, perdón, y la figura femenina no está desnuda, ¿sí? En general. Postura contenida, ¿qué significa? Que no vamos a ver esos desmayos teatrales que tenía el barroco, sino que van a estar como un poco más calmados, ¿sí? Esa cuestión de como, por ejemplo, piensen en el éxtasis de Santa Teresa, esa cosa tan teatral no va a existir en el neoclásico, al contrario, va a ser todo como, por eso le decimos muy racional, porque va a estar todo como tranquilo, contenido, pensado, estudiado, ¿sí? Y por eso también es esto de la belleza ideal, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un héroe que está sufriendo, el rostro, el retrato, no va a mostrar ese sufrimiento, no, va a estar todo ahí como idealizado, ¿sí? Muy bien. Bueno, en Francia vamos a tener a estos dos pintores, ¿sí? Como principales. Obviamente siempre hay después otros artistas que no llegamos a ver, pero tenemos que pensar que después de la Revolución Francesa, Napoleón va a estar ahí metiendo sus narices y la pintura va a estar al servicio de las ideas revolucionarias de Napoleón, ¿sí? Y a esto se le va a llamar estilo imperio. Igualmente después lo vamos a volver a repetir, pero después de la Revolución Francesa, Napoleón se va a apropiar de estos artistas, en realidad no porque los artistas no quieran, ¿no? Los artistas también se unen como al plan, y lo que se va a mostrar es esto, las ideas revolucionarias de Napoleón, ¿sí? Y la academia también va a seguir esta, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, la academia forja modas y el gusto de la sociedad. Entonces también esto va a estar ahí y va a tener interés por la historia, pero también por la revolución. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a Jacques Louis David. Jacques Louis David en realidad es francés,
Nunca sé si lo estoy pronunciando bien, pero si es Francis me imagino que no es David, así que yo digo David, ¿sí? La cuestión es que nosotros lo hemos nombrado anteriormente a este artista porque, ¿se acuerdan? En la clase de mujeres artistas teníamos a 3 seguidoras de David que se habían confundido en principio con que eran de él y después resultaron ser de estas 3 seguidoras. Así que ya más o menos vieron quién era. Él va a ser el artista oficial de el gobernador que esté en la revolución, después va a ser el artista oficial del amigo Napoleón, sí, acá lo vemos, sí, va a ser el pintor de Napoleón. Entonces, este es el autorretrato de él, tenía un tema físico, en la boca creo que tenía como una parálisis, algo así, no sé muy bien, pero él va a tener una participación activa en la política hasta, va a estar preso un tiempo corto por sus ideas políticas. Y bueno, lo que vamos a ver en la obra es que va a estar constantemente citando quizás algo de historias heroicas que tengan que ver con los romanos y a veces los va a relacionar con lo contemporáneo. Entonces, como que está enseñando moral a sus contemporáneos mirando hacia los romanos. ¿Y por qué acá puse entender la obra? Porque a veces tenemos que adentrarnos un poco en cada una de sus pinturas para ver cada detalle y así comprender como el significado o el sentido de todo, de todo el concepto, ¿no? Y bueno, va a ser muy pintor de mártires, ahora vamos a ver por qué, y seguramente muchos ya lo sepan, ¿sí? Esta es una de sus pinturas iniciales, ¿sí? El Belisario se llama, es de 1781, y esta es uno de los ejemplos de citar las fuentes clásicas, ¿sí? ¿Qué vemos? Este soldado está ciego, ve que está pidiendo limosna, con un casco de soldado romano, es anciano y está ahí medio medio, y acá de fondo vemos un soldado romano. ¿Qué sucede? Este era un héroe del Imperio Bizantino que logra en una batalla muy importante derrotar a los vándalos. ¿Qué pasa? Uno de los soldados lo que hace es, lo mandan a cegar, ¿sí? No sé cómo le hacen, pero lo ciegan, le pondrán algo caliente en los ojos, y el soldado reconoce a este héroe y de alguna forma como que dice, uy, me lavo las manos, yo no hice nada. Entonces, en resumen, lo que está haciendo es mostrar que este héroe sigue siendo como teniendo su moral intacta, aunque está en la adversidad, ¿sí? No sé si se entiende, pero él sigue siendo moralmente aceptable, aunque está ciego y pidiendo limosna, ¿sí? Entonces, constantemente se juega con lo que es la debilidad, la piedad, la fortaleza. Eso por el lado simbólico, que espero que me hayan entendido mi explicación. Por el lado formal, que es lo que nosotros en general más hablamos, hay un tema con el espacio, con un problema con la estructuración del espacio. Ven que acá tenemos esta perspectiva, que el punto de fuga iría como acá donde está este obelisco. Vamos a hacer un dibujito. ¿Sí? El punto de fuga, bueno, no me anda bien, ahí está. El punto de fuga estaría en el obelisco, ¿no? Aproximado. Ahora, ¿qué sucede? Acá tenemos estas columnas, esta de primer plano, donde está apoyado el hombre, está todo bien, perfecto, pero ven que este grupo de columnas dóricas, a propósito de lo que recién vimos de arquitectura, este grupo está como que se nos viene para adelante, como que en realidad debería no ser tan grande. Entonces, acá vemos este problema estructural. No sé si ustedes lo ven. Después, los detalles que veníamos trabajando del neoclásico, ven el templo, ¿sí? El templo clásico. Este tema de que la figura, vamos a ver si puedo hacer un zoom. La figura
si queremos recortarla, ven que no tiene bordes difusos, al contrario, son bordes bien nítidos, y si queremos lo recortamos, ¿sí? Y después lo que es cómo están gesticulando con la pose del cuerpo, no son exagerados, ¿sí? Si fuera barroco, quizás estaba tirado en el piso, arrastrándose, acá está todo contenido. Entonces, esto es un poco lo que es la obra y de los principios de David. ¿Sí? Por ejemplo, acá también tenemos otra escena romana, que es los lictores se llevan a Bruto, el cuerpo, los lictores llevan a Bruto el cuerpo de sus hijos, ¿sí? Y vemos la escena de donde está el cadáver, y además vemos acá la escena trágica de sentimentalmente hablando, de la mujer y los hijos, y hay una cierta expresividad, pero es contenida, ¿sí? Ven esta señora llorando acá. Bueno, y acá llegamos a una de las más famosas, que es el juramento de los Horacios, que acá yo me equivoqué, puse esta imagen, ahora les busco bien la imagen, a ver si podemos. Ah, estamos, bien. No, no estamos. No estamos, a ver, ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, esta es una de las obras más famosas de David, que se llama El juramento de los Horacios. ¿Sí? Esta la pintó en 1785 y tienen que saber que es muy grande, tendrá unos 3 metros, no tengo acá los datos exactos, pero es una obra monumental. Acuérdense que los pintores que hacían pintura e historia eran las pinturas de más tamaño, de mayor tamaño que se hacían, o sea, 3x2, ese tipo de tamaños. Acá lo que vemos, bueno, la historia cuenta que estaba la ciudad de Roma contra la ciudad de Alba en guerra, ¿sí? Y fueron, bueno, este era el padre de estos 3 hermanos, y estas chicas también, algunos, era el padre de los 3 hermanos que se llaman, bueno, los Horacios. Entonces los hermanos estos fueron designados para la lucha, ¿sí? Para defender su ciudad, y este es el momento en que reciben las armas, las espadas del padre, prometiendo defender su ciudad, que es Roma. Entonces es un momento heroico por parte de los hombres, pero sin embargo tenemos como un sector de la familia que no estaba tan contento. Sí, entonces el tema es un tema, como decíamos, heroico, observando hacia Roma, hacia lo clásico. Pero entonces, ¿cómo hizo David para relacionarlo con el tema contemporáneo, social de él? Entonces esto tiene que ver con el contrato de Rousseau, no sé si lo tienen por ahí, el contrato social de Rousseau, que tiene una frase que va perfecta con esta obra, que que dice: los intereses públicos se anteponen a los personales. ¿Qué significa? Que, bueno, los Horacios vivían todo bien, pero tienen que defender a su pueblo porque su pueblo está antes que su vida, de alguna forma. Esto es lo que quizás a ustedes les parece, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos Rousseau? Es parte del neoclásico, entonces está sumamente relacionado, aunque ustedes piensen que no, sí. David era muy político, como yo les decía, estuvo preso, entonces no es descabellado pensar esta relación política y al mismo tiempo relacionado con lo histórico. Entonces, espero que se entienda, si no, por favor me avisan. Entonces, lo que vemos acá, ahora sí, lo que es formal, vemos una composición rectangular, como si fuera en el escenario, ¿sí? De un teatro. Nosotros vemos toda la escena y todas las partes de esta escena. Entonces ahora voy a anotar, algunas cositas. Ven que en el fondo tenemos una arquitectura romana, ¿se acuerdan que el arco de medio punto era romano? Que no tiene ningún tipo de decoración, muy poco, que acá hay algo, acá de fondo algo, pero no hay decoraciones. Está bastante como neutro, ¿por qué? Para darle protagonismo a los personajes, ¿sí? Entonces tenemos 3 arcos de medio punto, 1, 2, 3. Cada arco va a corresponder
a un grupo de personajes, como de alguna forma enmarcando a esos personajes. Entonces tenemos este arco que enmarca a los Horacios, este al padre, y este tercero en realidad es la madre y las esposas de los Horacios, ¿sí? Entonces, de esta forma están como dándole importancia y separando a los grupos, ¿sí? Obviamente, no solo estos arcos, sino también estas perspectivas también separan, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la composición, ¿sí? Obviamente también hay una cierta armonía, porque son 3 arcadas, 3 hijos y 3 grupos de personajes, y eso al ojo, aunque nosotros digamos, uy, qué rebuscado, no, al ojo lo ordena y le da una sensación de quietud a la escena, ¿sí? Muy bien. Bueno, el padre está observando las espadas, esto lo voy a borrar, ¿sí? Los hijos están observando al padre y yo les voy a hacer un zoom, pero después les voy a pasar un link de Art Project donde se ven muy bien los retratos de los Horacios y se ve, tienen un gesto como determinado, como de valientes, como yo juro por Roma. Y ven que se abrazan además. La vestimenta completamente romana, obviamente. Y esta lanza viene a cerrar la composición, voy a volver a hacer otro dibujito, esta lanza, ¿ven? Cierra la composición con esta espada y es como un triángulo invertido de los personajes principales, porque son los que están jurando ante el espectador. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vemos en cuanto a la iluminación es a los personajes principales, que son los Horacios y después el grupo familiar, digamos, es una luz que está focalizada en ellos. En este caso sí es como una luz más barroca, si quisieran, pero es una escena dramática y sin embargo, o sea, las mujeres están llorando porque están tristes porque se van a la guerra y difícilmente sobrevivan, y ven que los rostros, los retratos son bastante idealizados, ¿sí? No están con las lágrimas desgarrándose las vestiduras, no. Entonces, esto es lo neoclásico, ¿sí? No es una cosa desmesurada, sino completamente tranquila. Con esta obra, Louis Jacques David gana el Salón y se convierte en el artista de moda, ¿sí? Entonces empieza a hacer pinturas que representan a la revolución. Bueno, entonces acá volvimos a esta imagen, que es la que está marcada, donde también marcó el punto de fuerza, donde convergen la mayoría de las líneas, y en realidad donde el ojo va, que es al centro, y es donde está la fuerza, que son las espadas de estos personajes, ¿sí? Bueno, después podríamos nombrar, por ejemplo, también los colores, que este rojo de la capa del padre es el que más llama la atención y a partir de eso uno observa el resto de la escena, pero en general más o menos la describimos. Entonces, una vez que David gana, empieza con obras que van a representar la revolución, como esta que ustedes la deben recontra conocer, que es la famosa muerte de Marat. La muerte de Marat de 1793, también es de un tamaño muy grande, no tengo la medida acá, pero son todas obras muy grandes, nada que ver con lo que veníamos viendo, por ejemplo, de mujeres artistas, que quizás había una obra 50 por 70, no, estos son metros y metros, ¿sí? Entonces acá, ¿por qué decimos que es una obra que representa la revolución? Este es un mártir que se sacrifica por una causa, y eso lo vuelve héroe, ¿sí? ¿Qué sucede? Marat era un pensador que fue asesinado por una mujer a través de una tinta, de una carta envenenada. Y bueno, también con un cuchillo. Ahora vamos a mostrar todas las partes, pero primero tenemos que saber la parte más histórica. Bueno, entonces decíamos que Marat, se me cortó en el medio, perdón, fue asesinado, pero porque él era un periodista
revolucionario que era parte de los jacobinos. Entonces él era asesinado por una mujer que era del grupo contrario, los girondinos. Fue asesinado con un cuchillo, pero también por momentos también se creía que al tocar la tinta envenenada, porque él está leyendo una carta. Entonces, esta es la figura del mártir. Cuando nos ponemos a analizar la cuestión estética, vemos un fondo muy neutro, ¿sí? Con un degradé de colores, pero muy neutro, hacia la luz, acá, muy neutro. La figura completamente como girada, esta es su bañera. Se decía que él tenía que estar mucho tiempo sumergido en el agua, y en la cabeza se tenía que poner unos paños, no sé si con vinagre, porque sufría de una cuestión en la piel, una dermatitis, no me acuerdo, que tenía que ver con la herpes, pero que él necesitaba hacerse como muchos baños, era una cuestión dermatológica. Por eso tiene este turbante, ¿sí? Entonces, bueno, la figura, ven que estamos, si lo vamos a otra vez a dibujar, en la mitad, para abajo está toda la información. Y esto es muy, muy simplificado. Algo que ni locos encontraríamos, por ejemplo, ¿en cuándo? En el rococó. Entonces, de alguna forma, encontramos estas nuevas estructuras. Ahora, no sé si recordarán si este brazo les hace acordar a alguien, este brazo así caído. Acá vemos el cuchillo. Y acá dice Amarat David Luis, bueno, acá el chivo de la página de internet. Acá tenemos el tintero con la carta. Acá está sangrando. Sí, miren su retrato, su rostro sufriendo, pero no tanto, o sea, bien neoclásico. Y este brazo, tin, 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 ¿a quién les hace acordar? A la Pietà, exactamente, ¿sí? Tiene que ver con la Pietà y con el Cristo, cuando el descendimiento de Cristo, este es de Caravaggio, no sé si se acuerdan, lo hablamos, ¿sí? Entonces, acá David está hablando que conoce la historia del arte, que sabe para dónde mirar y sus influencias, de alguna forma, ¿sí? Después, bueno, este espacio vacío hablaría de un silencio, ¿no? Acá vemos el zoom de los elementos, la carta que se puede leer, que dice 13 de julio, Marianne Charlotte Cordal al ciudadano Marat, suficiente es para mí ser realmente desgraciada de tener un derecho a tu amabilidad. ¿Sí? Esto se lee en la carta, que se puede ver perfectamente, acá también. ¿Sí? Y estos detalles, ¿no? que llevan a observar la obra nuevamente y encontrar esos detalles y ver la cantidad de sangre es muy poca, entonces no estamos hablando de este dramatismo constante que tenía, por ejemplo, el barroco, ¿sí? Y de que el rostro tampoco muestra este sufrimiento. Hay un equilibrio entre lo vertical y lo horizontal, y el vacío que da como una especie de silencio y de equilibrio, ¿sí? Bueno, y después les dejo por hoy con lo que escribió Charles Baudelaire sobre esta obra, esto lo escribió mucho más tarde, en 1846, sobre la obra de esta específica de la muerte de Marat de David. ¿Sí? Lo escribió, yo se los voy a poner igual en el Facebook para que lo vean más tranquilos, pero habla de esta cuestión revolucionaria que le compete mucho al pintor, obviamente. Así que bueno, los voy a dejar con esto. La próxima semana vamos a seguir con la obra de David. Pienso que ya por hoy ya fue como mucha información. Y tengan en mente todas las características, porque después, cuando sigamos con los movimientos que siguen y demás, siempre se mira hacia David, hacia atrás. Vamos a compararlo y a pensar esta cuestión de la relación con lo político que no veníamos viendo tan expresamente en la pintura. Bueno, espero que estén todos muy bien, cuídense, lávense las manos, rieguen las plantitas. Bueno, les mando un besito.